Bienvenidas sean todas las personas que nos están escuchando al episodio número 15 de Tónica Replicante, de esta temporada número 2, episodio 3. Así de exactos vamos haciendo la contabilidad y hacemos esta pausa dramática. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Mi querido carnal Javier de Andrés, ¿cómo estás? El episodio 2, el capítulo 3, ¿esto quién lo dirige? ¿George Lucas o quién lo dirige esto? No, me he perdido ya. Ahora podría ser un episodio de David Lynch. Entonces no vamos a entender nada. Ya no vamos a entender nada. No, nada de eso. Tenemos un episodio interesante. Voy, muchísimo. Sí, y además, si te escuches, si te callas un momento, además de escuchar el ventilador de tu ordenador, ¿Sí? Resuenan los ecos del programa de Pablo Rogero de la semana pasada. Todavía están en el ambiente. Claro, ahí están. Qué gran programa tuvimos. Qué bien nos lo pasamos. Nos lo pasamos muy bien. Gracias nuevamente a Pablo Rogero. Gran charla. Ahí la pueden escuchar en todas las plataformas, como siempre. Y en esta ocasión tenemos un menú fílmico muy interesante. Sí. Ni más ni menos, para degustar. Sí. Y es El Menú, una película del año pasado, de 2022. Ya iremos platicando de ella. Después, uno de los clásicos, pero verdaderos clásicos, que han generado a uno de los villanos más memorables de toda la historia del cine. Hannibal Lecter, el doctor Lecter. Estamos hablando, es correcto, del Silencio de los Corderos acá en España, en México, El Silencio de los Inocentes. Y para cerrar, vamos a dejar el canibalismo, al menos desde la parte fílmica, y nos vamos a centrar en una serie noventera que hizo historia definitivamente. Doctor en Alaska, de 1990 a 1996, más o menos, estuvo al aire Doctor en Alaska. Pero vamos a arrancar directamente con la película de actualidad. Estamos justamente hablando de esta película de 107 minutos del año 2022 que se llama El Menú, que dirige Mark Mylod. Good evening. Welcome to Hawthorne. It'll be our pleasure to feed you. Tonight will be magical. Y entonces, antes de que esto empecemos a charlar de ella, quiero confesar una tontería que me ocurrió a mí, a título personal, cuando hablamos con mi querido Javi, cuando hablamos de la selección de las películas. ¿Por qué tus tonterías a título personal buscan dejarme mal a mí? No. Es que en ningún momento es dejarte mal a ti. Vale. Okay. Por eso estoy hablando. Te vas a echar claro, vas a flagelar. Vale, perfecto. Exacto, el flagelo es para mí. Estupendo. Javi fue muy claro y me dijo qué géneros abordaba esta película, que ya hablamos a platicar de ella, pero yo, en mi estrés, en mi cantidad de actividades cotidianas que llevo a cabo, no sé por qué asocié que era una comedia ligera. Entonces, claro, durante el visionado de la película, la estábamos disfrutando con mi esposa y en ese momento ella voltea y me dice como, comedia ligera, ¿de qué me estás hablando? Esto no tiene nada de ligero. Y efectivamente estamos con un gran thriller y un peliculonón. De verdad, me gustó muchísimo. Conforme va avanzando la trama, me enganché más. Claro, yo inocentemente estaba esperando que fuera pues una comedia ligera, ¿no? Entonces, sí. Pero es una comedia muy inteligente. ¿Cabremos todos ahí? Seguro, 12 clientes en total. ¿Y así ganan algo? 1.250 por cabeza. ¿Qué comeremos? ¿Un Rolex? Uno de sus clásicos. Tu veredicto del menú, ¿qué tal te pareció?
Yo creo que vamos a empezar por dar una breve pincelada de lo que trata y sobre todo de Eso los es. actores, porque esta es una de esas películas que yo te tengo que reconocer que me acerqué por su protagonista. A mí Ralph Fiennes es un actor que me gusta muchísimo y además que lleva amenazando tiempo con retirarse de la Sí, interpretación, pero no lo hace y eso a mí me produce mucha satisfacción. Hablamos de claro. una pareja joven interpretada por Anya Taylor-Joy, que es esta actriz que saltó a la fama por Gambito de Dama, esa serie de Netflix tan interesante del mundo del ajedrez, Eso es. ¿vale? Que interpreta aquí en esta película a una acompañante, a una mujer de compañía, una prostituta que va con otra persona, con un compañero, a participar en lo que se supone que es una cena de degustación del más alto chef de todos los tiempos, que reúne en una isla a lo más granado de la sociedad para ofrecerles sus mejores platos, ¿no? Uno de los destinos más exclusivos del mundo. Pero el chef, que es Ralph Fiennes, que está estupendo, ha Como preparado siempre. una serie de, digamos, trampas o de ingredientes secretos a los que participan en esa degustación culinaria. Y se dan una serie de personajes allí, pues que tienen todos, y lo vas descubriendo con el paso de los minutos, su historia oculta y que les hacen no ser tan buenas personas como podrían ser, ¿no? Y a mí es una película que me llama Claro. mucho la atención y que, como te digo, me acerqué a ella por Ralph Fiennes, pero que es un thriller psicológico, una comedia negra, es una película de Muy terror, negra. muy negra, pero por ejemplo hay un personaje que a mí, el de John Leguizamo, me gusta mucho. A mí John Leguizamo es un actor que Sí, es un gran actor también. me transmite credibilidad en todo lo que hace y sé que tiene un físico muy particular, ¿no? Claro. Pero yo me acerqué a ella, insisto, por Ralph Fiennes, pero he descubierto cosas que me gustaron mucho. Y el mundo de la cocina también me llama la atención y bueno, pues es una película muy interesante y sobre todo, y en estos tiempos que corren, original. Y eso es lo que más me gusta de ella, que no es la historia de siempre, sino que es darle la vuelta a algo que parece que vas a ver, pero que luego es distinto, ¿no? Y eso me gustó mucho también. A mí lo que me encantó de la película y cada vez fue más hipnótico, más allá de las interpretaciones que tiene un cast, ¿no? Tiene un talento ahí interesante en el pool de actores, actrices, etcétera, etcétera, que lo que más me llama la atención es esta crítica a la sociedad actual. Ahí encarna una crítica feroz a esta sociedad de consumo, de tratar de aparentar todo el rato cosas o por el simple hecho de tener el poder adquisitivo de tener ciertos derechos sobre otras personas o creer que eres mejor persona que alguien más. Y entonces ahí hay una crítica brutal que me encantó, debo decirlo, y una carga de humor negro también interesante. Interesante. Ujú. Yo tenía mis dudas sobre en qué momentos o de qué forma se iba a equilibrar la participación de un monstruo de la actuación como Ralph Fiennes, ¿no? Con una Anya Taylor-Joy, ¿no? Por poner ahí un Ujú. balancín. Y esta chica lo está haciendo muy bien. Está haciendo un gran papel. Creo que Mark Mylod, el director, ha hecho un gran trabajo de dirección de actores, actrices, y en ese sentido me gustó muchísimo, pero si a alguien yo le daría todavía aún más, eh, o le resaltaría aún más el atributo del talento, serían a la pareja de actores, a Seth Race y Will Tracy. El guión está espectacular. Ujú. Eso es, son como las cosas con las que yo me quedo. Es que tú te das, te haces a la idea y según ves la evolución de los personajes, tienes en un espacio cerrado en el que se supone vas a disfrutar de una cena con el mejor cocinero del mundo. Tienes a los típicos eh, trabajadores de una startup que son millonarios de cualquier manera, que creen que lo pueden pagar todo, el mafioso que considera que tal, el actor que es un fracasado pero que consiguió muchísimo dinero en un momento dado y todo el mundo le recuerda por un papel, Claro. la pareja de críticos gastronómicos que es genial cómo están Está representados los dos. increíble, increíble. Sí. Fíjate que
pensando en el papel de estos dos, me vino a la mente una crítica de arte en México, Avelina Lesper, que para las personas que nos están escuchando, les dejo esa de tarea. Vean la cantidad de polémica que hay en torno a su figura, de Avelina Lesper. Y es interesante. ¿Por qué? Porque justo el mundo de la crítica de arte encontramos ahí tiene un enclave ahí muy, pues, ¿cómo decirlo? Lleno de fantochas. Sí, O sí, sí, sea, sí, sí. un nivel de fanfarronería, de poserismo, por utilizar un término muy Hombre, actual, tú no postureo. sabes, exactamente, postureo es la palabra. Tú no Eso sabes es, un poco vas descubriendo con el paso de los minutos qué es lo que hace cada una de las parejas, porque están cenando en pareja, bueno, claro, estos de la startup son tres, pero vamos, están cenando, digamos, en grupo y vas descubriendo con el paso de los minutos qué es lo que hace que estén sufriendo lo que están sufriendo, ¿vale? claro, Sin desvelar nada porque no. Pero lo importante de todo esto es que al final llegas a empatizar con la maldad del que castiga o ejecuta lo que él entiende castigos hacia las personas que verdaderamente parecen merecerlo, ¿no? Eso es un claro. poco, yo creo que lo destacado de todo eso. Y ahí, pues, en fin. Bienvenidos a Hathor. Somos una familia. ¡Sí, chef! Se cosecha, se fermenta, se gelifica. ¿Gelifica? Se gelifica. No es solo un chef, es un narrador de historias. El juego está en adivinar cuál va a ser el tema global de todo el menú. Hay unos arcos dramáticos muy interesantes. Sí. Definitivamente es una película que se disfruta. Claro, si eres afecta a los thrillers, Bueno, claro, ¿no? porque tú lo primero que Al piensas es suspenso, qué demonios hace Ralph Fiennes aquí, ¿no? Porque claro, dices, ¿qué demonios hace ¿Cómo han podido convencer a este tío para hacer este producto que a claro. priori es lo más torto del mundo? ¿Sabes? Sí, que piensas que es como un bodrio ahí comercial, que no tiene un aporte interesante. Y entendí por qué decidió Mr. Claro. Ralph actuar, porque definitivamente su personaje tenía una transformación interesante, pero sobre todo el peso del protagonista en términos de ir conduciendo pues la historia de una forma en la que te va pareciendo hipnótica cada vez que pasan los minutos. Y que el personaje no es nada sencillo, ¿eh? Yo creo que hay que ponerle mucha atención. Estoy dispuesto a ver una vez más la película completa. A mí me gusta mucho, ¿sabes? Últimamente me estoy dando cuenta de que me gustan mucho las películas que se circunscriben a un escenario en concreto, porque esto podría ser una obra de teatro perfectamente. Sí, 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 Eh, Y esas películas están empezando a llamarme la atención precisamente por eso, por la posibilidad de adaptar una obra teatral a una película o una película a una obra teatral. Es verdad que se necesitaría un escenario ciertamente amplio y muy claro. costoso, porque el decorado tiene pinta de ser efectivamente caro. Muy costoso, sí. Porque hay, bueno, es una cocina con todos los archiperros de una cocina, con un montón de cocineros a disposición del chef, con un montón de Claro. invitados a la cena, pero me gusta mucho la disposición teatral que tiene durante toda la película y creo que la ambientación de lo que es el salón donde los comensales degustan la cena, me Sí. parece que está muy bien logrado, muy bien logrado. El espacio definitivamente está también muy bien fotografiado. Ujú. Esa parte me llamó mucho la atención. Peter Deming es el director de fotografía. Hace un estupendo trabajo en el menú. Y pues yo creo que hay que también decir dónde está disponible. Yo la vi en la plataforma de Disney, ¿no? Asocié Sí, Disney a algo ligero y oh sorpresa, pero bueno, ya hablé error. de mi ingenuidad. Ujú. Eh, Está en Disney Plus, Disney Plus, y em, pues ahí está esta recomendación de esta película actual. Muy interesante en todos los sentidos. Yo la recomiendo vivamente, sí que está en algunas plataformas más, pero vamos, yo ya te digo que a mí me gustó mucho. Y es una película que mantiene a Mr. Ralph Fiennes también en un nivel de condición
de histrionismo grande, o sea, no ha decrecentado su calidad, al contrario, se le ve en un momento muy portentoso de su carrera. Sería una lástima que se retirara, como bien lo has apuntado antes. ¿Y qué te parece John Leguizamo? Yo te cuento así de primeras. A mí me parece que es un actor estupendo, Ah, no, lo que es, lo es es, lo es. verdad que está encasillado en papeles de malote, Sí, por su físico, por su carácter latino y demás, claro. O sea, pero me parece entra en el arquetipo, ¿no? En el arquetipo entra en el siempre. arquetipo. Pero el hecho de que siempre le den el papel del tirado, yo creo que le da una riqueza a cada personaje que interpreta que es muy, muy, muy importante, ¿eh? Claro, Digamos que es un valor seguro y probablemente mucho más barato que otros actores más caros, valga la expresión, pero yo no sé, a mí es un tipo que me transmite credibilidad y en el mundo de la interpretación eso es muchísimo. claro. Y además, tú lo has podido ver desde cosas a ver, como estos personajes como de tontorrón o de muy malote, por ejemplo. Antes de que empezáramos a grabar, él sale en John Wick, ¿eh? Por cierto, Sí, sí, sí. ahora Sí, 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 sí. Sí, 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 que sí. antes de que empezamos a grabar, mencionabas de John Wick, y él está por ahí. eh, pues yo creo que tiene cualquier cantidad de películas, el, el John Leguizamo, que ha hecho un trabajo muy, muy, muy interesante, y aquí se la crees, por supuesto, se la crees a todas narices, pero bueno, está eso en la, en la cúspide también de su carrera, el John Leguizamo. Me acuerdo mucho también ahí en una participación que tuvo en Kick-Ass, la película de esta comedia bruta. Sí, sí, Eh, sí. no, es un gran personaje. Por eso digo que la parte que tiene que ver con el talento está muy bien nivelado. Ujú. Los chicos estos que van como de emprendedores tipo Silicon Valley lo hacen muy bien. Ahí hay los arquetipos muy bien representados, el chico de color, el oriental, el otro latino que está ahí. Y bueno, hay un trabajo muy interesante de esta. La madre está hasta la madre La la madre que está madre hasta la madre. del cocinero que está Está, completamente alcoholizada está y allí no se pedísima sabe la muy bien qué doña, está allí, qué claro, está sí, haciendo. sí, Sí, la sí, también doñita su está parte. ahí. Sí, Hay unos guiños ahí muy interesantes, pero sí, definitivamente, pues es una película que al menos tanto Javi como su servidor, él me la recomendó a mí y yo se la sí. recomiendo también, por supuesto. No lo voy a dejar ahí porque lo hemos soltado sin más. Hablabas de John Wick y es que antes Sí, de empezar a grabar siempre hacemos ¿qué vas a ir a ver? Tal, y la próxima película que tengo pensado ver es John Wick 4, claro. que no pega mucho quizá, o a lo mejor sí, con este programa porque digamos que es un paréntesis de relax total que yo le suelo aplicar a ver películas del cine, ¿no? A mí, Ah, la saga de John Wick es la saga actual que te puedo asegurar que a mí más me gusta. Y eso que es una ensalada de tiros, hostias, con perdón, y claro. muertos, sin mucho más orden y concierto que eso. De hecho, me he enterado que hace poco Mira, que ha fallecido uno de los actores protagonistas y me ha dado un bajón terrible. ¿qué Pero dices? sí, 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 es que ahora no te puedo decir cómo se llama. Es este Ya, personaje que es afroamericano, que es tan alto, que es tan grande, que es negro. Ese actor ha ya. fallecido con 60 Sí, años hace poco, sí. buah, qué noticia. El guardián de lo que de lo que era el hotel, de lo que es el hotel. Sí, 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 lo recuerdo, lo recuerdo. Eso es. Mira, que yo prefiero John Wick mil veces antes que esta de los Rápidos y Furiosos Sí, yo completamente. Yo sé pero perfectamente a lo que voy. Cuando yo voy a ver John Wick 4, sé perfectamente a lo que voy. Y me dicen 3 horas de matar y morir. Y yo sé a lo que voy. Y salgo claro, después de ver 3 horas de matar y morir y digo, pues a lo mejor me sobran 25 muertos, pero me lo he pasado claro. fenomenal. Son de esos, te lo decía antes de entrar a grabar, son de esos placeres culposos, como decimos Sí, en México, totalmente, totalmente. y que bueno, hay que disfrutar de todo. A mí he tratado de ver cine de todo tipo, del que puede ser catalogado como el peor, que por cierto,
hay una lista que en algún momento tendremos que comentar. Qué horror, qué horror. Porque hay una lista que apareció por ahí como en el 2007, como en el 2005. ¿Sabes Mira, qué ocurre con estas listas? Que voy a encontrar alguna película de mis favoritas. Y espera, voy a sentir fatal. es que vas a alucinar con lo que te diga, con lo que te voy a decir ahora. Esta lista por ahí salió de 2007, una cosa así. Acabo de ver una nota que me la trajo al presente, esta lista, que habla sobre las películas que cuando vas al cine, lejos de hacerte sentir bien, relajarte, sales peor. Entonces hay una lista que es muy interesante, que vale la pena que en algún momento, ya hemos hablado, ojo, ¿Sí? ya hemos hablado de alguna de esas películas Sí, en este podcast. tiene que ser la guerra de los mundos, fijo. No, la de Natural Born Killers. Natural Born Killers. Está ahí está. Sí, Que ahí está el episodio, ahí lo pueden consultar en su plataforma de streaming favorita y en el historial. Mira, pues yo ahí está. puedo entender que haya gente que salga decepcionada de ver Natural Born Killers, porque tú te esperas otra cosa. Cuando tú vas a ver esa película, te esperas otra cosa de la que ves. Independientemente de que consideres que es mejor, peor, Sí. es cierto que cuando tú te presentas a ver esa película, si sabes quién es Oliver Stone, si sabes el tipo de cine que hace, te sorprende menos que transgreda tanto. Claro. Pero tú te sientas a ver una película de una pareja tipo Bonnie and Clyde que se va pegando tiros en ensalada y sales de la película y dices, pero este tío que se ha fumado. ¿Sabes? Bueno, en esa lista está Bonnie and Clyde, por También, cierto. fíjate. Y te voy a decir, es que, ahí te va. Todo ocurrió cuando yo vi esa noticia. Claro, hay listas de cualquier cosa. Sí. Las personas vamos haciendo. Bueno, estas tú y yo podemos hacer una taxonomías lista. de- Tú y yo claro. hacemos una lista y la Pero publicamos y esta pues, revista, esta salió en una revista y entonces se volvió como muy famosa por ahí por los 2000, 2007, 2006, no recuerdo, o sea, tendrá ya sus años. Y entonces fue como un boom porque muchos medios retomaron esa nota y hablaban de las. A ver, así como existe la lista de las peores películas en la historia del cine, pues estas son como las peores películas que te van a hacer sentir, lejos de hacerte sentir bien. Entendamos que hay muchas personas que toman al cine como un divertimento, algo que te hace sentir bien, que te vas a relajar, que te olvides de tu realidad, etcétera. Y entonces a mí algo que me llamaba la atención y que en realidad no me extrañaba era justo que estuvieran las películas, hay un par ahí de David Lynch y las de Darren Aronofsky. Creo que la de escúchame, vamos a ver, Mulholland Drive está en esa lista fijo. O sea, creo que era Mulholland Drive, no me acuerdo bien. Normal. Vamos a buscar la lista, ya Venga, la comentaremos en la otro... semana que viene sacas esa lista y vamos a Sí, despedazarla señor. Hay que hablar de eso, pero bueno, hay muchas de esas películas. Es que a mí lo que me parecía muy interesante era que muchas de esas películas eran películas que a mí francamente me gustaban mucho. Entonces, vamos a ver, si tú te pones a ver, no sé cómo la llamarían en México, si la conoces como tal, Holocausto Caníbal, que es la película más gore y desagradable de la historia del cine multiplicada por 5. Si tú te pones a ver esa película, sabes lo que vas a ver. Claro. Y cuando termina, que yo no la he podido ver entera, la he visto nada más que a trozos porque es francamente desagradable. Sí. Bueno, dices, bueno, es que esto es lo que yo quería, es que esto es lo que me he puesto a ver. Pero claro, yo puedo entender que alguien que vaya a ver Natural Born Killers, que sea alguien que diga voy a pasarme un rato entretenido porque antes íbamos al cine y como costaba el equivalente a 3 euros, pues te daba un poco igual, o 2 euros, pues te daba un poco igual domingo por la tarde, pues voy a ver lo primero que pille. Pues mira, esta es de Matar y Morir, de Woody Harrelson y Juliette Lewis. Me encanta Juliette Lewis, vamos a verla. Pues algo y digo, ¿qué me ha contado este tío? O sea, es que no me he enterado de nada. se le fue la cabeza, ¿no? Ahora que el cine cuesta 9 pavos, pues ya filtras un poco. Claro, entonces te lo piensas. Es un poco más difícil que te tomen el pelo. Ya sabes que vas a ver Thor, o que vas a ver John Wick, o que vas a ver pues una de Spielberg que sabes que mal que tal, pues te va a entretener. Claro, y algo que yo he escuchado a nivel de Vox Populi, una de las cosas que a mí, a título personal, y eso tiene que ver con mi morbo cinematográfico. Mi mujer dice que soy un chismoso, básicamente.
Pero algo que me gusta es poner atención en el entorno. Entonces, escucho lo que las personas dicen cuando están mirando eh, las marquesinas o algo que es Sí, muy, muy peculiar que siempre me llamó la atención aquí en España es que en algunos cines, no en todos, ojo, en algunos cines, sí, te dan las fichas técnicas impresas o tú puedes tomar un sí. folio, una Eso hoja. antiguamente se hacía mucho en España. Claro, todavía hay algunos cines que lo siguen Qué haciendo, alegría. Pues me parece que, fenomenal. que a mí eso fue algo que me llamó muchísimo la atención de mi etapa de España 1.0. Era Mm. como algo que me parecía como, wow, te dan la ficha técnica. Y me dio muchísimo gusto que en los Florida Blanca de Barcelona lo sigan haciendo y en algunos otros cines lo puedes ver y agarrar una hoja, un folio, estar ahí leyendo los datos técnicos, algunos detalles, etcétera. Y entonces, retomando esta parte de mi morbo cinematográfico, pues escucho cada vez más y me ocurre lo mismo, y me ocurría lo mismo en México y ocurre, por supuesto, acá en España, de la cantidad de personas que, con justa razón, se quejan de cuánto se ha encarecido la vida. Y el cine, dentro de lo que antes se consideraba la canasta básica, dejó de serlo. O sea, ya no está en la canasta básica. O sea, tú vas No, al cine con 4 integrantes de tu familia y te estás gastando casi 50 euros, como si ¿no? fueras a cenar a un restaurante, Claro, claro. no te digo uno Y, caro, pero un restaurante normal. y bueno, en México ya ni te digo la desproporción que hay con Sí, el salario. Es sí, 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 sí. prácticamente inaccesible. Sí, sí, sí. El cine se convirtió en un artículo de lujo, tristemente. Pero bueno, tenemos la opción de las plataformas, que siempre pues, es una forma accesible de poder acercarse al cine y tener una oferta ahí pues demasiado robusta, que eso también hay que mencionarlo. Pero ya que Pues estamos enredamos. hablando Ya sé. de la parte gore, Qué bien has hilado ahí. Venga. ahí le has atinado perfectamente bien para ligar nuestra segunda, eh, nuestra segunda opción y abordaje cinematográfico de este episodio de Tónica Replicante, que es ni más ni menos una de las películas que ha hecho una época interesantísima. Vamos a escuchar nuestra cortinilla, que es lindísima además. Tónica Replicante, película clásica, acción. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. God is my witness. I'll never be hungry again. I am your father. Once, what have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Si como es abejafanas, trabajas demasiado. Go ahead. Make my day. Play it, Sam. Play as time goes by. So come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee. Corten. Ha sido buena. A positivar. El silencio de los inocentes en Latinoamérica, el silencio de los corderos en España, 1991. Qué gran clásico. Antes de nada, ya sabes que a mí me gusta mucho esto, para poner Adelante. en situación. Sí, Es el año de JFK, el año de Eso. Thelma y Luis, el año de Sí. Terminator 2, el año de mi Idaho privado, el año de El despertar de Sharon, del almuerzo desnudo, de La linterna roja, de Delicatessen, de, bueno, en fin, muchas y muy grandes, de Los chicos del barrio, de John Singleton. Un Sí. año bueno. Y volvemos a insistir en lo que hemos dicho tantas veces. Yo echo de menos estos años en el Hollywood actual, en el que haya 5 películas buenas, de verdad, con temáticas diferentes, de géneros distintos, Sí. sin
pararte a pensar en cuotas, ni vamos a poner una película asiática, vamos a poner una película tal, vamos a poner una película del universo rap, vamos a poner... No. Claro. Surgen así y ya está, ¿no? A partir de ahí, Sí. ¿Qué el año? silencio de los corderos, un año magnífico, un año de los magníficos. Por eso, cuando esta película gana el Big Five, que llaman, que es el mejor película, mejor actor, mejor actriz, Sí. mejor director y mejor guión, que algún día hablaremos de las que han conseguido el Big Five, que son creo que son solo 3. Tres, efectivamente. Sucedió una noche, Sí. esta y no sé cuál es la otra. Bueno, el Big Five, que le llaman los norteamericanos. No, este sí que es un Big Five de verdad. Porque Sí. este año, con las películas que hemos dicho, nadie duda que el mejor actor del año fue Anthony Hopkins, nadie duda que la mejor actriz fue Jodie Foster, nadie duda que el mejor director fue Jonathan Demme, el guión, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy, y por entrar un poco en lo que es la película. Estamos hablando de un thriller psicológico, policíaco, es una película angustiosísima, Sí. que está basada en un libro, en un personaje que es Aníbal Lecter, un psicoanalista asesino, un tipo con un coeficiente intelectual brutal, al que el FBI pide ayuda para capturar a Buffalo Bill, que es un asesino en serie que mata a sus víctimas adolescentes, les quita la piel y para hacerse vestidos con ella. Bueno, es un enfermo de manual. Y entonces aquí aparece Clarice Sterling, que es el personaje de Jodie Foster, que está brutal en la película. Increíble, claro. Increíble, que una vez más, porque Jodie Foster es una actriz que está muy bien en un montón de películas completamente distintas, y entonces Clarice Sterling le pide ayuda a Aníbal Lecter, que a cambio de ofrecerle información sobre el perfil de el tal Buffalo Bill, pues le pide a ella a cambio datos sobre sus miedos, sobre sus angustias y sobre su vida. Y a partir de ahí, el señor Jonathan Demme, basándose en el libro de Thomas Harris, construye una obra maestra absoluta y antológica. Insisto que para mí es una de las películas más angustiosas que yo haya podido ver. La que es la secuencia definitiva, final, en la que bueno, no escondemos nada cuando se resuelve todo, a mí me parece angustiosísimo. You spook easily, Starling? Not yet, sir. He's past the others. The last cell. I'll be watching. You'll do fine. A killer is on the loose. Keeps them alive for 3 days. Then he shoots them, skins them, and dumps them. Fíjate que además de la novela por sí sola, había generado, esta novela de Thomas Harris del 88, había generado una expectativa muy alta. ¿Por qué? Porque fue pues un éxito en las librerías. Entonces, ¿qué ocurre? Que la adaptación al cine que dirige Jonathan es espectacular. Es de verdad una de las películas que efectivamente te hace sentir en todo el rigor del villano. Y, por supuesto, algo que yo, si algo recuerdo de esta película, es la banda sonora. Escucho Goodbye Horses. Sí. Y me viene a la mente Jodie Foster y este hombre. Pero Hopkins, es una Hopkins. música que te suelta el esfínter, es decir, que te Sí. te entra la angustia vital. O sea, te vas Claro. a ese pozo en el que está metida la secuestrada con el Sí. chucho ese de aguas horrible y te metes ahí. O sea, es que es una situación, ya te digo, uso mucho la palabra angustioso porque es que es una película Es que te así. mantiene una tensión total. Es muy claustrofóbica la película, efectivamente. Y pues han pasado ni más ni menos que 2 años. Y además es que sabes que Buffalo Bill es un sinvergüenza, un canalla, por lo que te cuentan de él, porque tú a él le ves ¿en cuánto metraje ves a Buffalo Bill? ¿En 3 minutos? Nada. Pero cuando le ves, cuando ya por fin le ves que está construyendo el traje en esa máquina de coser terrible, ya le tienes catalogado como un ser despreciable, horrible y no sé qué, y no le has visto nunca en toda la película. Nunca. Pero es que ahí está la magia del cine, ahí está el poder del cine, el poder también de la palabra.
porque no lo has visto, pero lo has escuchado. Y entonces hay una parte que es totalmente referencial a la construcción de este personaje a partir de lo que los otros dicen de este personaje. Entonces, claro, cuando lo ves, pues ves un monstruo efectivamente, pero ya tienes una idea muy bien establecida y que, dicho sea de paso, el Buffalo Bill está inspirado en pues, asesinos seriales reales. Estaba ahí como, tenía como en la pirámide, pues ni más ni menos que a Ted Bundy, a Ed Gein, Gary Heidnik, ¿no? Sí, sí. Sobre Sí, sí, todo sí, este sí. último, el Gary Heidnik, que era el que secuestraba, bueno, todos mataban mujeres, etcétera, etcétera, pero el Heidnik se hizo famoso porque la retenía pues todo el rato ahí en el sótano de su casa. Ese recurso de no enseñarte el malo hasta el final lo ha hecho siempre Sí, magistralmente, lo hizo magistralmente por unas primeras veces Ridley Scott. Ridley sí, Scott en Alien, tú no ves al sí, bicho hasta bien avanzada la película. Y llega un momento en el que estás tan angustiado por saber cómo demonio va a ser el bicho que, sí, te impacta muchísimo. Y eso es probablemente, y eso lo analizaremos algún día, tú sabes que a mí la saga de Alien me encanta, con claro. todos sus defectos y virtudes, y algún día quizá hagamos un monográfico de Alien para ver por qué funcionó tanto la primera y la segunda parte y por qué han ido tan mal el resto de las películas de la saga, aunque hay algunas que a mí me gustan mucho, independientemente con sus oscuridades y Claro. sus cosas. Pero el hecho de que te escondan al que está causando todo el mal, a mí me parece un recurso cinematográfico estupendo. Y que, por supuesto, que cuando estás hablando de una película de suspenso, suspense, como le dicen acá en España, o sea, un thriller, básicamente un thriller, hay un recurso que ni más ni menos que el maestro del suspenso, pues acuñó, que fue este. O sea, Alfred Hitchcock, que hacía, pues este recurso de ir calentando esto que te va a generar un impacto o entonces ponía estos ejemplos Alfred Hitchcock, ¿no? Donde decía, tú ves a un personaje, le enseñas que trae un maletín, le enseñas al espectador que ahí hay una bomba y no muestras la bomba después nunca. Nunca. Pero el nivel de sensaciones que te provoca, de saber que en cualquier momento va a explotar la bomba, ahí te instaló eso. Y en esta película, ni más ni menos que Jonathan Demme, junto al corpus de la parte del guión, que de verdad Ted Talley es el guionista de esta película, El silencio de los corderos, de los inocentes, hace un trabajo también espectacular. Entonces, Fíjate que además es una de esas películas en las que para el que tenga dudas de los directores ponen la cámara y poco más, que se fijen en todas y cada una de las frases de Anthony Hopkins, el tipo de plano que es. Porque que sí, tú, un psicópata, te diga que se quiere comer tu hígado con patatas y no sé qué, pues no es lo mismo en un plano corto que en un plano largo, que si le ves el primer plano, que si tal. Entonces, todo eso es una tarea de dirección muy importante. Y Anthony claro. Hopkins era un actor reconocido en el Reino Unido, pero en Estados Unidos no tenía todavía el estatus de superestrella que ha adquirido después. Estarás de acuerdo conmigo que Hannibal Lecter fue el detonante para que Anthony Hopkins creciera a Sí, o sí, sí, sea, se sí. incorporara al Star System, ¿no? Sí, Al sí, sí, sistema sí. de estrellas hollywoodense. Y Sí, es sí, sí, sí. muy difícil que, pues hoy en día, tú veas a Anthony Hopkins en cualquier otro papel y no lo puedas disociar tan fácil, porque la huella que dejó Hannibal Lecter en Anthony Hopkins es muy profunda. Al menos los que tuvimos la oportunidad de verlo en su momento, 1991 ya suena muy lejos. Tantísimo, tantísimo. Pero me pareció una construcción del personaje tan increíble. Claro, A mí me hubiera gustado a este tío verle ensayar en casa. Con claro. su mujer, con su familia. Fíjate que hay una anécdota muy interesante. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Anthony Hopkins, donde le decían, a ver, ¿cómo y de qué manera haces que hable Hannibal Lecter? Y entonces dijo, yo hice una construcción de dos personajes famosos
de la cultura popular. Truman Capote y Katharine Hepburn. Entonces, hice un mix de ambos y, bueno, hay cualquier cantidad de entrevistas y testimoniales que ha dado Anthony Hopkins, están muy fáciles, los puedes buscar en YouTube y ahí puedes encontrar cualquier cantidad de cosas que Anthony Hopkins, pero ese dato no se me olvida, o sea, la forma en la que iba a hablar Hannibal Lecter era la mezcla de Hepburn y de Capote. O sea, lo digo porque mencionas un aspecto que es interesantísimo, que es la parte de la construcción del personaje. ¿Cómo ensayó este hombre a este personaje que ya es inmortal y que definitivamente está en el top de los villanos del mundo, de la historia mundial del cine? Y luego se han hecho secuelas, incluso una serie, pero yo la serie, fíjate, la voy a poner en valor porque creo que el único actor capaz de estar un poco a la altura de Anthony Hopkins es precisamente Matt Mikkelsen, que es el que interpreta al Dr. Lecter en la serie. ¿Vale? Matt Mikkelsen me parece un actor soberbio, que también tiene una gama de personajes muy amplia, desde el psicópata hasta algo más convencional. Pero a mí la serie no me terminó de enamorar porque ya una vez que ves el original ya lo demás es sucedáneo, ya es distinto. Claro. Pero Mads Mikkelsen me parece un actor muy interesante también. Sí, en realidad yo creo que esta es como de las películas donde ya sus precuelas y secuelas y series difícilmente van a superar lo que el unitario de El silencio de los corderos. Es que me hace tanto con el circuito decir El silencio de los corderos y no de los inocentes. Provocó. O sea, fue un fenómeno realmente en los 90s. La recaudación que tuvo, $272.7 millones recaudó en taquilla. Imagínate, la cantidad de veces que superó el presupuesto. Costó $19 millones la película, que no fue barata, ¿eh? No. Pero le salió rentable y lo que le sigue esta película, además de los premios que cosechó, que ya los mencionaste, esta quinteta interesante, y que además también le fue una rachita bien interesante, pues ni más ni menos que a Jonathan Demme, que 2 años después hiciera la espectacular película de Filadelfia, que fue también un boom para Antonio Banderas a nivel internacional. Sí. Por cierto, hablando de Jonathan Demme, ¿no? El director. Sí. Fíjate que estaba leyendo sobre la película y recordé un dato que no recordaba, valga la redundancia, y es que le ofrecieron el papel a Jeremy Irons, el de Aníbal Lecter. Y fíjate, pensando quizá, ojo, hubiera sido un buen Aníbal Lecter también, ¿eh? También, Jeremy Irons. Sí. Ahora da la impresión de que se quedaron con la opción más barata porque Jeremy Irons en este momento probablemente sería más caro que... Claro. Que Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Pero también piensas y dices, pues esto es un papel para John Malkovich, por ejemplo, que dices... Claro. ¿Sabes? Pero es inigualable. Anthony Hopkins no puedes pensar en otro actor que no sea él. Pero a priori, cuando se baraja el casting, pues oye... Claro. Y es que definitivamente el casting está brutal. La banda sonora está espectacular, que por cierto, la banda sonora se llama Howard Shore, el director, el compositor, pero lo recuerdo porque volvió a trabajar con Jonathan Demme en Filadelfia. Pero algo que quiero decir de la banda sonora es que toda la parte de la instrumentalización, la parte ya de la ejecución, fue la Filarmónica de Múnich, en Alemania, la que lo hizo. Y está, de verdad, yo disfruto muchísimo esa película por la música. Además de todo lo otro, ¿no? Por supuesto, pero la música me produce esa sensación de angustia que has descrito con mucha, pues muy asertivo cuando utilizaste ese término, efectivamente.
Y fíjate, pues eso, que tragedia para Thelma y Luis, por ejemplo, que es una película fabulosa de Ridley Claro. Scott, probablemente de las mejores películas, que pues no se llevó nada de aquella gala de los Oscar porque peleaba en todas las categorías. Claro. De Terminator 2, que hablamos de una innovación brutal en lo que a efectos digitales se refiere. Sí, claro. Bueno, pues ahí se quedaron en el camino, pero es que era muy difícil competir con, en este caso, El silencio de los corderos. Es muy complicado una competencia con una película de este tamaño. Argumento, actuación, fotografía, dirección de actores, algo que me gustaba muchísimo y como elemento recurrente que utilizaba el Jonathan Demme era la parte de esto, todo el juego de las miradas y de los reflejos, siempre ese recurso me gustaba muchísimo cuando veías a Jodie Foster, veías el reflejo del Anthony Hopkins y viceversa, o sea, unos juegos de esta transgresión visual que trata de... La galería de personajes, cuando Jodie Foster se mete en lo que es en la galería de los presos, que están todos como un cencerro, y cada uno con su historia, que si desde aquí huelo tú no sé qué, que si te voy a comer, que si dónde estás. Es una descripción de cada uno de los estados de la locura en su más exagerada expresión, que es una auténtica maravilla. Y son 30 segundos desde que Clarice le deja al director de la cárcel y dice, ahí tú te apañas, no te acerques a la Claro, ya no nos hacemos y responsables. Y ¿no? ese trayecto es brutal, ella que llega así tan apocada, como diciendo, madre mía, ¿dónde me he metido? Claro. Es una delicia. Además es una película que dices tú que es del 91, pero no envejece nada. Yo esta noche me pongo a verla, la pillo en algún canal y me quedo hasta la 1 de la mañana viéndola, teniéndola en DVD, en Blu-ray y en todas las versiones del mundo. Claro, y seguro todas las restauraciones y demás que le... O sea, hoy ponen en cartelera esa película y de verdad... Y vuelve a tener taquilla. Vuelve a tener taquilla. Y además yo ya, cuando uno ya la ha visto muchas veces, yo la recomiendo que se animen a verla en inglés. Porque a pesar de que el doblaje en castellano es muy bueno, cuando tú has visto una película y puedes presumir de que ya te sabes hasta los diálogos, entonces a esos que les cuesta mucho ver una película en el idioma original, yo les invito a que hagan el esfuerzo. Porque van a descubrir una serie de matices de la interpretación, en este caso de Anthony Hopkins, que por muy bien que lo haga su doblador en castellano, que lo hace muy bien, no es lo mismo. No. Ahí hay a ver, algo por lo que yo defiendo así con capa y espada la parte de ver las películas en su versión original, es también el trabajo que hacen las actrices, los actores a nivel de matices de voz. Sí. Entiendo, valoro, por supuesto, el trabajo del doblaje, me parece muy loable también esto, pero no hay nada como escuchar de viva voz, es el ronco pecho de cada uno de los histriones, lo que se han preparado por mucho tiempo, y es lo que hace que una película pueda quedarse en el límite. O sea, tú imagínate un personaje como el que acabamos de ver hablar de la primera película de actualidad, ¿no? Tú imagínate al chef de la película El Menú en un personaje pues muy mediocre. Ralph Fiennes es el que soporta la película en términos de actuación, Totalmente. No me lo imagino en otro sentido. Y, por supuesto, tú piensas estos esfuerzos a nivel gutural, en muchos de los casos, cuando hay como esta construcción, como lo que acabo de decir hace un momento. O sea, toda la construcción para darle la voz y que se escuche con esta mezcla, ¿no? Quiero que sea Katharine Hepburn y Truman Capote. ¿Cómo suena eso? Yo te lo digo más que nada por aquellos a los que dicen que les da pereza leer, que no se manejan con el inglés. Pero cuando tú ya has visto una película 4 o 5 veces y te sabes los diálogos de memoria, es el momento para darle una oportunidad a los que se resisten para verlo en versión original. Es básicamente eso. Sí, ya hablaremos algún día del tema ahí del subtitulaje, del doblaje. Tendremos que invitar a un gran amigo. Sí, claro. Por cierto. Claro, sí. Así es.
Ayúdame con el título original de Doctor en Alaska, que la pronunciación inglesa ya sabes que a mí no se me da muy bien. Mira, el título original de Doctor en Alaska era Northern Exposure. Ese era Eso es. el nombre. Entonces, en Latinoamérica, o en Hispanoamérica, llegó en muchos lugares como la última frontera, pero en muchos lugares también, muchos países de Latinoamérica sí le pusieron Doctor en Alaska. Entonces ahí siempre el tema de los nombres, que ya lo hemos hablado muchísimo, pues es muy controversial. ¿Cuántas series en los 90s hubo? Hemos estado por acá reseñando. ¿Qué década la de los 90s para las series? Y mira que ahora hay, yo creo que, no sé si en la historia de la televisión y del cine es el momento en el que más oferta hay de series. Hay tanta oferta que no te da tiempo a verlo todo. Y te genera frustración. Yo tengo unas cuantas series que no voy a poder ver porque es que no me da tiempo. Y es que no te alcanza el día. Cada una tiene su cosita. Pero ya tienes que descartar porque si no, no llegas. Un fenómeno que he visto es que en todas las plataformas a las que soy asiduo, o tengo algún tipo de suscripción, etcétera, he visto que cada vez hay más oferta de series que incluso de películas. O sea, de repente... Porque los actores de Hollywood se han pasado al cine porque les ofrecen más pasta. Claro. Entonces, antes era impensable encontrarte a según qué actores en series de Gary Oldman, por ejemplo, y dices, ¿qué demonios va a hacer Gary Oldman en televisión? Bueno, Gary Oldman tiene ya sus 2, 3 series en televisión. Claro, claro. Pero sí es espectacular la cantidad de series que encuentras en las ofertas de los catálogos de las plataformas de streaming. Es abrumador. Y además te hablan de series, ahora estamos viendo esta de una chica que es zombie, que se come los cerebros, que ahorita se me fue el nombre, de repente, sí, es muy divertida ya en algún momento. Zombie se llama, creo, ¿no se llama Zombie? Zombie, creo que se llama así, tal cual, que está en Netflix. De Netflix, sí. Y de repente la empezamos a ver porque alguien se la recomendó a la Vicky, entonces de repente 6 temporadas. ¿En qué momento? ¿En qué momento han pasado 6 temporadas? ¿No? O yo ni me había enterado de que existía esa serie y de repente es un fenómeno muy recurrente porque no llegamos a ver la cantidad de oferta que hay. Bueno, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta Doctor en Alaska? A ver. Mira, no te digo mi opinión. Es que Doctor en Alaska, algo que me gustaba muchísimo es cómo se instala en este pueblo de Alaska, en un pueblo que además era ficticio, ¿no? No existía este pueblo. El Cicely, efectivamente. Y entonces se instala este doctor recién egresado, judío, muy peculiar, y de repente se va enfrentando a la parte agreste, a la parte de los lugareños, con los que confronta, pues evidentemente, toda su parte neoyorquina urbanita, con cuestiones que efectivamente pues son muy excéntricos muchos de los residentes, y entonces eso me parecía muy divertido, eso es lo primero. Y entonces, pues evidentemente eso es lo que le da la carne a la serie, ¿no? Todo lo que le ocurre al doctor con sus pacientes, él siempre tratando desde la ciencia, pero hace un rato tú decías algo que vale mucho la pena que menciones, que era justo que pues lo último que trataba era casi de medicina, ¿no? Es muy curioso porque cuando revisitas el piloto, hay algunas series que ves el piloto y dices, te recuerda todo lo que has visto antes, ¿no? Porque cuando hablábamos de Doctor en Alaska, creo que la reponen en Filming, que yo por eso te la propuse. Sí, porque había una posibilidad de verla, por lo menos repasar algunos capítulos. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, estamos hablando de un judío, de un médico judío,
que dice que él está preparado para todo porque se ha pedido un taxi en el Harlem, no sé qué dice, como diciendo que yo soy un tipo valiente, ¿sabes? Sí. Bueno, el sistema universitario norteamericano a mí me parece que es extraordinariamente cruel, en el sentido de que te pago la carrera, pero luego me lo tienes que devolver todo con tu trabajo. Claro. Entonces, el único sitio en el que consigue ser becado el protagonista de Alaska es en Alaska, precisamente. Entonces le mandan a este pueblo, que para él es el horror, porque cuando llega dice, pues si no hay nada aquí, dice, no, ya lo habrá, dice, no, ya, pero ahora mismo no hay nada. No hay nada, claro. Entonces intenta el hombre por todos los medios escapar de allí. Hasta que ya un astronauta retirado, que es un personaje increíble, le meten un bote allí en medio de un lago, en medio de la nada, y le dice, vamos a ver. Claro. El estado de Alaska te ha pagado la universidad, ¿no? Sí. Bueno, claro. Pues entonces es como si te lo hubiera pagado yo y tú de aquí no te mueves hasta que devuelvas todo el dinero que te hemos dado. Y entonces el hombre, como quiera que saque una escopeta y se pone a cazar patos, se piensa que le va a pegar un tiro a él. Y dice, bueno, pues nada, pues va a ser que no. Y es una lección de vida, porque muchas veces firmamos cosas que no estudiamos. Y él firma un contrato con el que luego descubre que no puede romper. Entonces se tiene que quedar a devolver los 4 años, los $100 y pico mil que le pagó el Estado de Alaska de su beca para estudiar, y los tiene que devolver con su trabajo allí. Y entonces, pues eso, lo que decías también, se trata de un doctor que al final resuelve más problemas y conflictos en el ámbito de la psicología que prácticamente desde la medicina, ¿no? Que es algo que también es maravilloso y muy singular en esta serie. Claro, y yo creo que eso es lo que definitivamente pues hace que los personajes tengan una interacción y un nivel de comicidad que pues es una comedia ligera, familiar, bastante relajada, y pues por eso duró tantos años al aire. Tiene un desarrollo de los personajes que a mí me encanta. O sea, los lugareños, que son pues, habitantes de Alaska, que físicamente se les distingue muy bien porque son indios nativos americanos, pues tienen toda su idiosincrasia particular que les hace tener unas expresiones, una manera de desenvolverse ante la cámara que les hace muy particulares. Y luego, bueno, pues digamos que al doctor Alaska, sin desgranar mucho, pues empieza a interesarle quedarse allí en cuanto trata con una chica que le gusta, en cuanto ve que además de estar atrapado allí por una cuestión de contractual, pues empieza a encontrar cosas que le van haciendo darse cuenta de que había juzgado con demasiados prejuicios a unas personas que le tratan con los brazos abiertos desde el mismo momento en el que llega, ¿no? Claro, y eso hace que, claro, lo pintoresco de los lugareños hace que él vaya adquiriendo, como conforme van avanzando las temporadas, también un nivel de arraigo, que siempre es lo curioso de esto, que siempre está luchando con esta parte de su afán de querer escapar del lugar y regresar a Nueva York, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una serie, ya lo mencionabas hace un momento, está en Filming, se puede ver, seguramente en YouTube habrá algunos capítulos por ahí que se pueden ver completos. En Movistar creo que está también. Si está ahí en Movistar, pues ahí está también la opción de verse. Doctor en Alaska. 6 temporadas, 110 capítulos. 110 era lo que te iba a decir, 110 capítulos, que no es poco, ¿eh? Sí, no sí. Y un montón de Emmys, un montón de Globos de Oro. Sí. Lo que me quedé pensando es, ¿qué pasó después con el protagonista? Con Ross Morrow. Ha hecho algunas películas, bueno, interesantes, pero tampoco es que haya... tampoco es que haya prosperado. No, tampoco. O sea, yo creo que dentro de híjole, no sé, o sea, no sé. Había un rumor de que estaba leyendo en estos días de que había como la intención de relanzar Doctor en Alaska.
Por aquello de- de haberla vuelto a poner, no sé. o sea, como que tienen la intención como de Ah, mira, ya le relanzarla. recuerdo. ¿Te acuerdas de Quiz Show, la película de Robert Redford? Que era sobre un concurso que estaba Mm, protagonizada por Ralph Fiennes también. Pues no, aparece no la Ross recuerdo Morrow ahora. y John Turturro. Y Así, John no, no, Turturro. de El momento dilema. el dilema, no la recuerdo así de momento, Va pero sobre Charles Van Doren, que es un concursante de un concurso de televisión, un concurso que está amañado. Es una película de sí, Robert Redford y la verdad es que es una gran película. Ross Morrow es uno de los actores. Es una película que ganó Oscar, creo, además. Sí, sí, sí. ya. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que personajes como Robert Morrow, por ejemplo, de repente ya los tienes asociados a, Sí, sí, y, sí. y es difícil. A ver, estoy aquí como viendo algunos datos de él y pues sí, sigue en activo, o sea, no es alguien que haya parado. O sea, tiene por ahí cualquier cantidad de datos de esto, ¿no? De lo Max Dagan que va a estrenar en este año, en 2023. En el 2020 hizo una serie que se llama Cuarentena. En fin, pues es alguien que sigue en activo, pero de repente como que se me borró su rostro, o sea, o lo tengo asociado a Doctor en Vamos Alaska. a ver, Ross Morrow va a ser toda su vida, incluso muchos años después de morirse, el Dr. Fleischmann, ¿sabes? O sea, es que es Sí, así, o sea, sí, no hay más, sí, no hay claro, más, claro, claro. no hay Sí, más. es como cuando piensas, por ejemplo, en estos personajes de los años maravillosos. Acá se llamaba también, ¿no? Los años maravillosos, ¿o cómo le Aquellos pusieron? maravillosos años, aquellos Aquellos maravillosos años. maravillosos años. Pues es que definitivamente Winnie Cooper va a ser siempre Winnie Cooper, Sí, sí, sí. por poner otro ejemplo, ¿no? Estaba buscando, perdón, el actor Sí, del astronauta, el que hace el astronauta de la NASA, que es el fundador de la ciudad, Barry Corbin, sí. que está estupendo, está estupendo. También sabes quién me caía muy, muy bien, era el que era locutor, ¿te acuerdas que había como Sí, 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 el, sí, el- pero no, el- no me acuerdo cómo se llama. Ujú. el que era locutor de la radio local? Ese también, no Mm. me acuerdo cómo se llama, pero bueno, era como de este pool de actores que tenía esta serie. Pero bueno, pues prácticamente llegamos ya al final, al Chris, final. Chris se llamaba el locutor El del programa de locutor, radio Chris, de Chris. la KBHR, la radio Eso, K8. eso es, eso es, Es que ahora le eso acabo es. de ver la cara, ahora mismo. Que es que es una maravilla. Claro, claro, era un personajazo, ¿eh? Sí, sí, sí. También el locutor Mm. es que además, no, era un personaje, era un personaje ahí, porque además el hombre era ex convicto, ¿no? Sí, sí, sí. Qué Era maravilla. no, era un personaje ahí de culto muy interesante. En Ujú. fin, pues ahí está la opción con la que nos vamos a despedir el día de hoy, Doctor en Alaska. Y pues agradecer a todas las personas que nos mandan mensajes. Gracias, gracias, gracias a todas las personas que nos están escuchando. El otro día estaba sacando algunos datos así estadísticos de todos los lugares y desde que empezamos esta aventura de podcast hemos compartido oídos con personas de 25 países distintos. Fíjate qué interesante. Caramba, O sea, caramba. o sea, yo creo que alguien andaba por la India y ¡pum!, ¿no? Sin Ah, insultar a nadie, además, que tiene doble mérito. no, alguien andaba por Perú o alguien de Perú se interesó y entonces lo que me llama mucho la atención es, seguramente deben ser hispanohablantes o alguien que está practicando español o de otra forma. Sí, porque si no habla español tiene fastidiado entendernos. Sí. Claro, a las personas que nos escuchan en Suecia, por ejemplo, interesante. Finlandia, por ahí, o sea, hablando Finlandia. o sea, muy, muy raro. En Australia también. Sí, sí, sí. Es interesante. Y entonces, estas son las bondades
Los de Suecia que tengan esperanzas, porque Beto más tarde que temprano me va a obligar a ver Persona o algo de Ingmar Bergman que me duerme profundamente. Vamos a hablar de Bergman. Sí o sí, vamos a hablar. Vamos a hablar de Bergman. Sin duda. Pero bueno, pues como siempre, mi querido carnal, un placer hablar de esto que tanto nos apasiona, que es el cine. Sin duda. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Cuídense. Gracias. Todas. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.